Cada vez son menos, ¿verdad? Vienen menos personas ahora. Bueno. ¿Estudiaron? ¿Repasaron la clase anterior? ¿Sí? Poquito. Muchas materias también que requieren de la atención de ustedes. Mas repassamos. ¿Qué materias ustedes tienen este semestre? Nossa, doutor, tem 8, né? 8. Fisiopatologia, Os patos é o mais patologia, difícil. patologia médica, Anatopato, fisiopato, patologia Fármaco. médica, fármaco, a optativa, Bioética. bioética e medicina familiar. E Mercosul. al Mercosur. Son materias, son pedradas. Principalmente el fármaco. Fármaco é. Sí. Anatopato es más histología, pero de la enfermedad. Fisiopato es cómo funciona, es lo que ya damos en clase. Fisiopato explica cómo funcionan las enfermedades. Así es. Okay. Le voy a explicar por qué. Es tipo la fisiología, pero aplicada a las enfermedades. Por eso es fisiopatología. E intentar explicar cómo es la enfermedad. ¿Okay? Bueno, vamos a repasar rapidito lo que dimos en la clase pasada. ¿Qué era? ¿Cuál era el concepto de insuficiencia respiratoria? Concepto. Sí. Quando a gente não consegue respirar direito. Sí, pero con esos términos le vas a hablar a tu paciente. Pero si tú vienes de tu preceptor y te pregunta, ¿verdad? Un médico te pregunta, concepto de insuficiencia respiratoria, ¿cómo vos sabes que tu paciente está en insuficiencia respiratoria? ¿Cómo vas a explicar eso en términos médicos? Quando não tá trocando das asas, não tá correndo direito nos pulmões. Pouco oxigênio, fica muito calor. É rápido. Como é? Yo lo estoy preguntando, ¿cómo es? Sí, pero te tienen que usar la terminología adecuada. Incapacidade de. Adelante. Incapacidade de inspiração e retenção de. Incapacidade de inspirar e de expirar. Calma, tem mucha información acá en los Es cuando tenemos la incapacidad de que el oxígeno llegue a su presión parcial, que es de 50 mililitros de mercurio. ¿Ok? O sea que la incapacidad de oxigenación. Incapacidade de oxigenação. De oxigenar la sangre arterial por arriba de su presión parcial de oxígeno, que es de 50 milímetros de mercurio. ¿Ok? O también es aquella que cuando no se cumple con la función oxigenadora o con la eliminación de CO2, o cuando ninguna de las dos se consigue llevar a cabo satisfactoriamente. Quando não se cumpre a função de levar, Bueno, no se consigue cumplir la función de oxigenar y tampoco la de eliminar CO2 correctamente. ¿Sí? Esa es la forma con la que ustedes se tienen que referir al médico. No es la misma forma. Parece que es medio chato falar así, pero así tiene que ser la conducta de ustedes en un ambiente hospitalario. ¿Ok? Con el paciente, obviamente a gente vai falar de una forma así más descontraída, así más coloquial, con términos más simples. ¿Ok? Pero una vez los médicos tenemos que usar terminología técnica. ¿Ok? Doutor, Abreu seria o conceito, então? Abreu es el
el que elaboró el concepto. Ah, tá. ¿Sí? Elabora. El que elaboró el concepto de insuficiencia respiratoria. Según Abreu. ¿Ok? Por quê? Porque imagínense, ustedes van a llegar con su colega, una persona que va a estar en el plantón con ustedes. Doctor, hay un paciente de tantos años de edad, con estos síntomas, desde tantos años de tantos días de evolución o de tantas horas de evolución que acompaña al cuadro, tal cosa. ¿Me entienden? Ahora mismo se encuentra en una insuficiencia respiratoria. Estos son sus valores de gasometría. Tiene una acidosis respiratoria compensada a expensas de no sé qué. Así se habla. ¿Entienden? En esta radiografía vemos aumento del índice cardiotorácico. Hay borramiento del seno diafragmático. ¿Sí? Posiblemente estemos frente a un derrame pleural. Solicitamos hace tantas horas una ecografía. ¿Me entienden? Así se habla. ¿Me entienden? Es un poco complicado, ¿verdad? Pero con el tiempo se tienen que ir acostumbrándose. Porque eso es lo que le va a diferenciar a ustedes. Imagínense, ustedes tienen un familiar, ¿verdad? Lo que pasa mucho, que está enfermo y ustedes se van a un hospital y ustedes se presentan así. Mi familiar, tal cosa, con el vocabulario, el médico igual ya va a entender que ustedes son médicos. Y el trato va a ser diferente. ¿Entienden? Masculino, tanto años de edad comenzó con esto, así ustedes van a hablar y ella va a entender que son médicos. Ni le va a preguntar si son médicos. Porque va a estar en la cara que es médico. ¿Entienden? Bueno, y solo con esto ya basta para cerrar el diagnóstico. Me pregunto a ustedes. ¿Qué yo les dije a ustedes? A partir de ahora vamos a ser más criteriosos, ¿se acuerdan? ¿Qué eso quiere decir? Que para todo, absolutamente todo, cualquier enfermedad, para cerrar un diagnóstico necesitamos de criterios, que son pautas que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar al paciente. ¿Qué es lo que el paciente tiene y no tiene? ¿Me entienden? ¿Y cuál es, hablando de insuficiencia respiratoria, qué yo espero ver en el paciente para decir, este paciente está entrando en una insuficiencia respiratoria? Pegando a história do cliente, os sintomas que ele apresenta. ¿De quién? Pegando a história, exame físico e sintomas que a paciente apresenta. Sí, sus síntomas. Sintomas. ¿Qué síntomas va a tener ese paciente? ¿Qué va a presentar? El nombre ya dice. Apresentar dificuldade de falta de ar. ¿Cuál es la terminología para la falta de Dipsnia. Hipoxemia. Dipsnia. No, hipoxemia es otra cosa. Não é falta de dispneia? É Disney. Dispneia en portugués, disnea en español. Disnea. ¿Ok? Ese es falta de ar o respiración dificultosa. ¿Sí? A respiração dá muito trabalho respirar. ¿Ok? Disnea, ok. ¿Y por qué se va esa disnea? O sea, ¿qué a vos te da a entender esa disnea? ¿Que está disminuido o que está aumentado? Oxigênio está diminuindo e CO2, carbono está aumentado, não está CO2 está mais alta, acima de 45 está mais alto, oxigênio está baixo, então por isso Sí. tem. Vamos a hacer de forma más simples, ¿ok? Mira, es muchas cosas. Entonces vamos siempre así para estudiar, para explicar. Vamos a tratar de explicar de forma más simples, ¿ok?
Sí. Lo que aprendemos es demasiada información, eso está claro y no es novedad para nadie. Y todo lo complicado puede ser explicado de forma más simple. ¿Okay? ¿Qué está disminuido? Oxígeno, O2. ¿Qué está aumentado? CO2 o dióxido de carbono. ¿Está bien? Eso. Ahí ya tenemos dos criterios. ¿Qué más? Taquipnea, ¿sí? Muy bien. Pero, ¿cómo también puedo decir? ¿Qué también pasa con la taquipnea? ¿Qué pasa? Sí. Aumento da frecuencia respiratoria. Sí, eso es taquipnea. Pero, ¿qué pasa con los músculos respiratorios? Começa a usar musculatura acessória para respirar. Exactamente. Ok. ¿Y qué pasa cuando uso musculatura accesoria por mucho tiempo? ¿Qué le va a pasar a mis músculos? Se van a cansar, exactamente. ¿Y qué va a pasar después? Assim, do nada, vai parando mais. O músculo, Sim. ele vai chegar a um ponto que não vai ter mais energia, vai faltar. Claro. E ele vai parar de funcionar assim ou aos poucos? Acho que o sistema nervoso central começa a dar sonolência no paciente, vai parando nesse sentido, ele vai começar a ficar mais sonolento. Quase. A gente não chegou ainda aí. Tá, a gente não chegou ainda aí, porque estamos falando da musculatura. ¿Sí? Certo. Otra cosa que quiero que te tengan en cuenta, cualquier cambio en el cuerpo, para bien o para mal, va a ser siempre progresivo, a los pocos, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo tengo la fatiga muscular, entonces voy a tener disminución de la frecuencia respiratoria. ¿Se acuerdan que yo les dije? Si ese paciente estaba taquipneico, o sea que estaba respirando muchas veces por minuto, digo 30 por minuto. De 30 va a estar 28, de 28, 25, 25, 22 respiraciones por minuto y así. ¿Entienden? Eso quiere decir disminución progresiva. ¿Entienden? Eso es. Hasta el punto de que va a llegar a menos de 10 respiraciones por minuto. ¿Ok? Por causa justamente de la fatiga muscular que va a tener. Fatiga muscular. Sí, fatiga en portugués. Sí, fatiga muscular. ¿Y de qué se llenan los músculos cuando están fatigados? Entendi, doutor. ¿De qué se llenan los músculos cuando están fatigados? De que o que, doutor? ¿De qué se llenan los músculos? Ah, de que No. De que oxigênio. No. Ah, Los músculos cuando consumen todo su oxígeno, ¿qué sobra? Cuando no hay más oxígeno. Ácido lático. Ácido láctico, exactamente. Entonces solo tiene sobras, ¿verdad? Entonces no tiene más de dónde sacar energía. Por eso se cansa y no funciona más. ¿Sí? Ele vai parar de funcionar até ele obter energia de volta. Entende? Por eso. ¿Y qué dice? Debilidad de los músculos respiratorios por esfuerzo prolongado. ¿Ok? Bueno. Então, esse é critério para diagnóstico? Sí. Ok. Bueno, de etiología, ¿me pueden decir cuáles son las posibles causas que pueden llevar a un paciente a una insuficiencia respiratoria? Problema de ventilação. ¿Cómo? Pode ser problema de ventilação. Problemas de ventilación. ¿Qué puede causar? O sea, ¿qué causa problemas de ventilación? A água está chegando é, no porque pulmão. nem. Ok. Pero, ¿qué está causando? ¿Qué está causando?
Eso. Que o paciente tuvo, o que o paciente teve para chegar até isso. Pode ser uma Já pessoa. Pode ser um broncoespasmo. Broncoespasmo, 1, pues, Alteração do ventrículo direito da pressão também pode causar. ¿cómo? Alteração da pressão do ventrículo direito. ¿Y qué va a causar eso? Vai dar um aumento na pressão, vai dar. Vai começar a entrar nos alvéolos. En los alveolos. No. Va a trabajar por otro lado. Y tiene otro nombre. Aquele é o IC. É o que ele falou. Ele tá falando de insuficiência cardíaca, doutor. Sí, pero yo sé que hay insuficiencia cardíaca, pero ¿qué causa la insuficiencia cardíaca derecha? En los pulmones. A pressão, né? Vai estar aumentando. É edema. Sí, pero ¿cómo es su nombre? Fala un nombre. Edema pulmonar? Edema pulmonar. Professor, você tá bem difícil. No, pero ese es el camino, ¿sí? Esto es patología médica. ¿Entiendes? Mas nas provas você não faz questão aberta assim não, né? Pelo menos assim pra... Ay, no, pero esa es la forma que te tienen que pensar. ¿Entienden? Tienen que hacer conexiones, todo está relacionado. ¿Entienden? Eso se llama raciocinio clínico. Eu sei, então é mais Sí. difícil. No es difícil, es cuestión de práctica. Es cuestión de que ustedes comiencen a ejercitar su mente. ¿Entienden? Sim. Porque cuanto más ustedes hagan eso, más rápido va a ser el raciocinio de ustedes. ¿Entienden? Pues esto es lo básico, lo básico, lo básico. Cuando ustedes ya sean médicos, va a ser así, ¡puf!, al instante. ¿Entienden? Pues ustedes tienen que pensar mucho. Tienen que ejercitar su sinapsis. ¿Entienden? Tienen que pensar rápido. Tienen que tener lógica. Medicina no es ciencia exacta, es lógica. Pensar. ¿Sí? Probabilidades. No es exacta, probabilidades. ¿Ok? Y tienen que recaudar mucha información. Mucha información. ¿Ok? Por eso. Desculpa si estoy siendo medio chato, pero yo tengo que enseñarles eso a ustedes. ¿Ok? Bueno, ¿qué otra etiología? Uno me dijo broncoespasmo. Pode ser pneumonia, doutor? Neumonía. Eso entra en el SIRPA, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Ese era, ¿se acuerdan del SIRPA? Era todo lo que causaba inflamación. ¿Se acuerdan? SIRPA entraba todo lo que era inflamación, todo lo que era infecciones, neumonías, ¿sí? Sepsis, ¿se acuerdan? O neumotórax pode ser? ¿Cómo? Neumotórax? Claro, claro que sí. Eso entra en la etiología de trauma. Fibrose pulmonar. Fibrosis pulmonar también, por enfisema, EPOC. O sea, en el EPOC ya entra el enfisema pulmonar. Então, isso que eu falo. Eu ia falar EPOC, mas eu fiquei na dúvida, porque o EPOC é geralmente para quem é fumante, né? Ou tem contato com fumaça ou não. Sí, claro, É. claro que sí. Y la fumaza, el monóxido de carbono, causa lesiones del pulmonar y eso causa enfisema pulmonar. O sea que gran parte del pulmón de esa persona ya no sirve, tiene poca capacidad pulmonar, pocos alveolos y bronquios que sirven, que sí hacen hematosis, que sí conducen bien el aire. ¿Ok? Ok. Muy bien, excelente. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y después está el casi ahogamiento. Y después están patologías que afectan el sistema nervioso central y la parte muscular. Y están las fallas de carga que hablaron del edema, del broncoespasmo, distensión abdominal, embolias, etc. ¿Se acuerdan del ejemplo de la Extensão, distensión? porque agora Ajá, lembrei que você por falou. algún motivo, era por bolo de Ascari, por fecaloma, por megacolon, etc. Ai, vai. ¿Sí? El perioperatorio tiene que ver por alguna reacción con la anestesia. Doutor, aquela questão que quando o diafragma tem uma perfuração e o intestino sopra o espaço do pulmão aqui, também pode causar, não pode? Eso se llama hernia diafragmática.
Eso, el estómago es lo que sube hacia la cavidad torácica. Y eso causa daño a nivel del estómago. ¿Un pulmón para que no vaya? No. Eso te va a afectar el estómago porque vas a estar apretando el estómago y vas a generar isquemia. Isquemia del tejido estomacal. Distinção abdominal com crescimento. Bueno, pues cuando hablamos de fisiopatología, entonces ya se sabe, ¿verdad? Puede haber cuerpo extraño o bloqueo del pasaje de aire y eso va a causar la incapacidad del intercambio gaseoso. Bueno, ya se sabe ya eso. Criterios diagnósticos. Es lo mismo que acabamos de hablar, ¿sí? El paciente primero va a estar taquipneico, ¿ok? A tener cianosis, va a comenzar a utilizar su musculatura accesoria, ¿sí? Después, cuando ya esté en hipoxemia, ese paciente va a tener alteración del estado de alerta o de conciencia, es lo mismo, y va a tener un pH disminuido, o sea que su pH se va a volver ácido. ¿Por qué? Porque el CO2 se va a juntar con el agua y va a formar ácido carbónico. Y eso va a acidificar mucho el pH de la sangre. ¿Ok? Y ahí vamos a tener O2 disminuido, CO2 normal o aumentado y el bicarbonato normal o aumentado. Si está aumentado es porque está intentando compensar la acidez. ¿Y su saturación va a estar aumentado o disminuido? Le pregunto. Disminuido, claro que sí. Tratamientos. Siempre, cualquier patología, primero estabilizar al paciente. ¿Y a qué se refiere estabilizar al paciente? Oxígeno, si es que requiera, ¿ok? Solo. No hay que a todos los pacientes les dar oxígeno, ¿entienden? Solamente si requiere de oxígeno le voy a dar oxígeno a mi paciente, ¿ok? Y siempre es pequeños volúmenes primero. Pero lo que van a ver en el hospital es el barómetro, ¿verdad? Tiene una válvula, tiene una bolilla de chumbo que se queda ahí. Y con eso se mide la fuerza del oxígeno, ¿ok? Siempre menos de medio litro primero, ¿verdad? Después se va aumentando según la tolerancia del paciente, ¿ok? Siempre a los pocos también. ¿Ok? Facilitar la permeabilidad de las vías aéreas. Eso, caso que haya alguna cosa que esté obstruyendo, puede ser sangre en el caso de un trauma, ¿sí? En el caso de que ese paciente esté empeorando, ¿verdad? Y requiera de una intubación, se le intuba y se le aporta oxígeno, y se le conecta a ventilación mecánica. Y asegurar el intercambio gaseoso. Como yo sé que ese paciente tiene un buen intercambio gaseoso, es por su estado general, ¿sí? Ese paciente va a estar saturando, su saturación va a estar en ascenso, ¿sí? Y su gasometría también va a demostrar mejoría. ¿Ok? Professor, explica essa aqui para mim. ¿Cuál? Primeiro, por favor, facilita a permeabilidade. Explica. Facilitar la permeabilidad es permitir que o ar consiga entrar pelas vias aéreas do paciente. Por exemplo, se ele tiver um coágulo ou alguma coisa assim, a gente vai ter que tirar, limpar as vias aéreas para depois botar um tubo ou a câmera do paciente. Tá bom? Sim. Se ele tiver um sangrado nasal, a gente vai ter que resolver o sangrado nasal primeiro, para depois botar a câmera no paciente. Ok, obstrucción de las vías aéreas es cuando alguna cosa, sea un objeto extraño, en este caso un objeto extraño está impidiendo la entrada de aire de ese paciente, entonces tenemos que tenemos que liberar esa vía aérea, ¿okay? A través de
sonda nasofaringea, orofaringea o orotraqueales. Y también se puede hacer la maniobra de Heimlich. O sea, ¿saben la maniobra de Heimlich? Sí, ese es para engasgamiento o atragantamiento en español. Y le pregunté, ¿esa es una maniobra que solo los médicos pueden hacer, sí o no? No. No, todo el mundo tiene que saber usar eso. Al igual que el RCP. El RCP no es exclusivo de los médicos. Una persona normal digo decir que no es médico, también puede aprender a hacer, pero tiene que saber cuándo. ¿Sí? Requiere de mucho entrenamiento, hasta para nosotros. ¿Sí? Si una persona está bien entrenada, puede hacer sin problemas, porque se va a saber cuándo y no hacer. En Estados Unidos, por ejemplo, se le enseña desde muy pequeños años. Y en todos los predios, en los shopping, hay los DEA, dispositivos de desfibrilación. ¿Sí? Que tiene 2 parches y tiene todo con instrucciones de instruir a la persona. Acá, y hacer conteo ya está todo configurado, cuántos voltajes va a hacer. Acho que no Brasil também tem. Me imagino. Habrá de haber. Ha de haber, y en las ciudades grandes. Tipo São Paulo, Rio de Janeiro, me imagino. Não, aqui em Ponta Porã tem. A academia mesmo que eu faço, eu vejo lá. No, pero yo digo para que el público use en caso de emergencia. Es uma mala. Não, DEA, vocês O DEA? Tem aqui em Ponta É sério? Porã. Na academia que eu faço tem. Ah, na academia? Onde? No Sesc. Ah, no Sesc. Ah, interessante. Isso é bueno, isso é bueno. Ah, no Shopping China, acho que é no Shopping China que tem também, tem? Ah, de haber, yo no llegué a ver, pero interesante. ¿Entienden? Y las personas que por ejemplo tienen entrenamiento y ven una situación, pueden actuar. Porque les digo, una persona que no sabe lo que está haciendo es más perjudicial que auxiliar. Hemotórax, entonces tenemos que poner una sonda pleural para drenar en el caso de que sea líquido, ¿verdad? O sangre o edema, no, aire no. En el aire se usa parche de 3 puntos o descompresión con un catéter grueso, 2 otras sondas. Y con la intención de restituir la presión negativa, porque ustedes saben que en la cavidad torácica funciona con presión negativa. ¿Okay? Doutor, Hola, qual que é o mais fácil de reverter? Hemotórax ou traqueomotórax? te soy bien sincero, no llegué todavía a hacer uno yo, entonces no sabría decirte si es más fácil o no, porque yo por ejemplo no tengo mucha afinidad con clínicas y urgencias, yo soy más de quirófano, pero me imagino que ambos sean muy difíciles de hacer, porque un paciente es muy delicado, y haciéndote bien sincero, nunca hice. Pero esto también requiere de entrenamiento, ¿sí? En emergencias. Requiere de entrenamiento. Estos procedimientos hacen los emergentólogos o médicos, ¿verdad?, que tienen experiencia. ¿Sí? Intubación orotraqueal o endotraqueal, lo mismo. Entonces es cuando el paciente no tiene la capacidad de ventilar por sí mismo, ¿verdad? Y ayuda para mantener las vías aéreas libres de secreciones. Siempre para intubar ustedes van a ver que van a aspirar la boca del paciente, porque la boca, ¿verdad?, tiene su propia microbiota bacteriana. Entonces queremos evitar al máximo que ese paciente bronco aspire su propia saliva para que no haga una neumonía por broncoaspiración. ¿Okay? La crico y la tráqueo se hacen justamente cuando no se le puede, la crico se hace cuando tenemos trauma facial, ¿sí? Trauma facial, quemadura, entonces no da para pasar la cánula por la boca del paciente.
¿ok? Y ese paciente requiere de intubación. La tráqueo también se hace, pero cuando generalmente este paciente ya tiene una intubación orotraqueal prolongada, ¿sí? Está con más de 7 días intubado, ¿ok? Entonces se le extuba y se le hace una traqueostomía. Cuando ya está mucho tiempo intubado, igual no puede salir de esa ventilación mecánica, se le hace una traqueostomía. ¿Ok? Más de 7 días intubado, pero que no, ya es intubación prolongada, entonces eso se le tiene que hacer una tráqueo para evitar una neumonía asociada a la ventilación. ¿Ya escucharon hablar, verdad? ¿O todavía no? Depois de 7 dias entubado, tem que fazer a tráquea. Sí. Porque la neumonía tiene sus clasificaciones. La NAC, que es la neumonía que llega a la comunidad, la neumonía intrahospitalar, y tenemos la neumonía asociada a la ventilación, que es por intubación prolongada, que son gérmenes intrahospitalarios, muy agresivos. Ventilación mecánica lo que hace es ayudar, ¿verdad? Es como un pulmón mecánico, básicamente, ¿verdad? Que nos sirve de tratamiento de base para la insuficiencia respiratoria y nos ayuda a mantener ese intercambio gaseoso. Y básicamente mantiene al paciente con vida, ¿verdad? El paciente que no consigue respirar por sus propios medios. ¿Se entendió? No es tan complicado como parece. ¿Quieren que repita algo para pasar al próximo tema? Ese es del trauma. Viste que el tórax funciona con presión negativa, ¿sí? O sea, lo que hace es que hace que el pulmón se expanda, ¿verdad? Y los músculos respiratorios hacen que el pulmón se colapse, ¿verdad? Para hacer la aspiración, ¿verdad? Entonces hay eso, ¿verdad? De presión positiva, negativa, presión positiva, negativa, tipo hay ese juego de presión, ¿ok? Entonces la presión normal de la caja torácica es negativa, porque si hay, no sé, oxígeno, entonces hay presión positiva sobre el pulmón, entonces colapsa. Ese pulmón no puede distenderse correctamente. ¿Okay? Es como que la caja torácica es una caja abajo, ¿sí? Eso. ¿Preguntas? ¿No? Eu tenho. Fala. Na paciente que tem ventilação mecânica, Aham. tem aquela FiO2 lá que o ideal é tentar tirar o paciente da ventilação para chegar a 21%, né? Eu queria saber o que é esse 21%. El FI es fracción de inspiración. Es básicamente su capacidad pulmonar. Aí, El FI tiene que estar por arriba de 89%. mas tem até aqui no seu slide, na página. En este slide, Só que eu não sei mais onde foi que eu vi. Isso que eu perguntei. Deixa, depois eu acho aqui, tipo, Está bem. mas tá, tem algumas que é tão grande. Depois eu vejo, tipo, no final da aula. Tá? ok. Bueno, nuestra clase es hasta las 3:30. Sim. Bueno. ¿Quieren dar una pequeña pausa de 10 minutos o quieren o continuar? Tomar um café rapidinho, Sí, doutor. pero 10 minutos, sí, 50 ya tienen que estar ya acá, por Tá. favor. Sí. Rapidón, Rapidão. para que no se duerman.
captación de generación de oxígeno. Trabalhei na parte de componentes. Eu sempre falo. Acho que tem que chegar nesse valor. Básicamente es fracción respiratoria de oxígeno. E a Es gente. la captación de oxígeno. E a gente foi todo mundo normal, falta 20% é isso que eu não entendo. Porque Eso es lo mínimo. é o mínimo que eu consigo respirar, é isso? No, es lo que vos captás de oxígeno para mantener funciones vitales normales. Ah, entendi. Então, se o paciente sempre está indo para a sala traqueal com ventilação mecânica, se conseguir chegar nessa sabe que ele vai Sí, respirar está normal. mejorando. Acá debe variar entre 21 al 100%. ¿Sí? El 21 es el valor mínimo. Não entendi. Sí. Tipo, Porque chegou o tiene que mínimo. ser con máximo 100%. Eso es lo que vos ves en el monitor. Mas então, é o contrário lá. Tipo, o paciente sempre vai ser 100% porque ele está sempre dependente do aparelho. Aí vai baixando, baixando, até chegar a 21%. Então, quando chegar a 21%, é porque ele está dependendo de 21% do oxigênio, o restante a ele. Si está en ventilación mecánica, sí. É nesse sentido sim. Queria Sí. saber. Porque hay que ver también, ¿verdad? Si su capacidad pulmonar, si no está, si su pulmón no ya está muy dañado, ¿sí? Si es por la inflamación o tiene un edema, hay que ver qué es lo que está causando o que está impidiendo de que esa fracción de oxígeno aumente más. ¿Entendés? Entonces, por eso. Eso es lo que vos ves en el monitor, porque el paciente va a estar con su electro, con su oxímetro y va a estar con los parches que van a captar la frecuencia respiratoria. Si un paciente crítico va a estar totalmente monitorizado. Esse de ver o monitor, os parâmetros, ventilação, é na matéria física ou é só quando tiver no estágio, no internato, que vê assim? Y eso vos ves al recorrer de la carrera, en la práctica. Na prática mesmo. En la práctica clínica, sí. Pero ya tenés que manejar, ¿verdad? Vos tenés que manejar electro, signos vitales. Signos vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación parcial de oxígeno, electro. ¿Entendés? Esas cosas. Para que vos puedas entender lo que estás mirando en el monitor. ¿Entendés? Ahí sí vas a ver. Y el monitor es bien escandaloso. Cuando baja un poco, así ya te avisa. Sí. O senhor vai dar aula 3 agora, corpo Corpo modal. pulmonar? Sí.
imaginar quando eu tava dentro. Era muito querendo lá, chegou com os pedidos. Fala pra ela. A bica ainda sabe. Não, vai querer mais tirar os pedidos. Como você fez? Cara, você tá Como que não? 10 anos, você é louco. Tem que comer uma vez na semana. Não é. Vamos continuar. Cor pulmonar. ¿Sí? Ok, entonces cor pulmonar entonces es debido a una insuficiencia cardíaca derecha, una insuficiencia del ventículo derecho secundaria a una enfermedad pulmonar. ¿Ok? Corresponde al 20% de los ingresos por insuficiencia cardíaca, más del 50% de las EPOC tienen cor pulmonar. Y tenemos la clasificación, ¿verdad? Que es agudo, crónico o reagudización. Doutor, aqui quando fala insuficiência do ventrículo direito secundária à enfermidade pulmonar, tipo, tem essa insuficiência e um exemplo, tem uma pneumonia. Habla de insuficiencia respiratoria, ¿me decís? É enfermidade pulmonar. Acá vamos a hablar ahora, ¿sí? De las etiologías. Uhum. ¿Sí? Puede ser un TEP, un tromboembolismo pulmonar, ¿sí? En el caso de que sea agudo. En el caso de que sea crónico esa enfermedad pulmonar, puede ser el EPOC, ¿sí? O en caso de reagudizaciones, puede ser una reagudización del EPOC o una sobreinfección. ¿Ok? Etiologías, o sea, vamos a hablar de las causas. ¿Qué puede causar? Doutor, o que seria reagudizações? Puede volver a tener los síntomas agudos, ¿sí? Por ejemplo, una persona que tiene EPOC, ela está de boa, ela está controlada, solo que tuvo contacto con fumaza, esa persona comenzó a fumar, entonces comenzó a tener tos seca, dor no peito, esas cosas, falta de aire, esas cosas. Obrigada. ¿Okay? Bueno, enfermedades vasculares pulmonares. Entonces acá entran las embolias y las vasculitis. ¿Saben lo que son embolias? Sí. ¿Qué son las embolias? Una palabra. Embolia é como fosse um deslocamento. É só a palavra? Son una palabra. Trombo. Exactamente. Trombo. Coágulo. Buenísimo, buenísimo. Y acá habla de la TEP, tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? Entonces son pacientes que tienen coágulos en el pulmón. ¿Ok? Enfermedades respiratorias, entonces hablamos de dos grupos, ¿verdad? Obstructivas y restrictivas. ¿Ok? Las obstructivas hablamos del EPOC y el asma. El EPOC, ¿verdad? Porque tenemos enfisema pulmonar y eso dificulta muchísimo el intercambio gaseoso. ¿Ok?
Y el asma es porque hay broncoespasmo, ¿verdad? Disminución de la luz bronquial. Y las restrictivas se subdivide otra vez en extrínsecas e intrínsecas. O sea que causas internas y externas. Las causas internas o intrínsecas pueden ser fibrosis o resección pulmonar. ¿Saben qué es fibrosis? Sí. ¿Qué es la fibrosis? Fisiopatología, anatopatología. Decir que ficou muerto. Quando o tecido perde a capacidade de expandir, ele fica mais enrijecido. É um tecido morto? Casi. Hay órganos, hay tejidos que no se regeneran. ¿Sí? Con regenerar digo que sus propias células se multiplican y eso medio que cubre el área de la lesión, ¿verdad? Hay órganos así que en vez de producir eso, producen fibras. Las fibras son fibras, ¿sí? Son fibras de colágeno, elastina, eso que sirven para hacer un parche, ¿verdad? Son tejidos cicatriciales. No son funcionales, ¿ok? No es tejido funcional, es cicatricial. Sirve para cubrir un área, es como pasar un reboco. ¿Saben? La pared, hay una pared que está bien lisa, bien pintadita y quebró. Vos pasás reboco en él, era cemento, masa corrida, pero se nota. ¿Entienden? Se nota que ahí se remendó, ¿entienden? Más o menos eso es la fibrosis. Quando tem asfalto quebrado, o povo vai lá e arruma, né? E você consegue ver a diferença do asfalto que já tinha, funcional, e o asfalto novo. Entendem? Sim. Más o menos eso es la fibrosis. Cicatriz. No es tejido funcional. No es funcional. ¿Ok? Cuando hablamos del pulmón, por ejemplo, si el pulmón tiene zonas de fibrosis, entonces esas zonas no son funcionales. Ahí no hay hematosis, ahí esa zona no se distiende. ¿Entienden? Cuanto mayor el área fibrótica, de fibrosis, entonces tenemos menos capacidad pulmonar, menos área pulmonar funcional. Y cuando hablamos de resección pulmonar, entonces hablamos de que se cortó pedazos de ese pulmón por algún motivo. Lo que hizo es resección. Extrínsecas: obesidad, mixedema y cifoescoliosis. La obesidad es un factor de riesgo para muchas cosas, ¿sí? La obesidad es un problema. La obesidad ya es una enfermedad, ¿sí? Profesor, yo tengo que aceptarme así como soy. Está bien, pero eso no quiere decir que no estés enfermo. Porque la obesidad atrae diabetes, hipertensión, depresión, ¿sí? La depresión también es algo que acomete muchísimo a las personas obesas. Depresión, porque eso ya acarrea otros problemas psicológicos y psiquiátricos. ¿Entienden? La obesidad no es buena, no es buena. ¿Entienden? Por eso nos preocupamos mucho con los obesos. Por eso cuando hablamos la semana pasada sobre la obesidad, del tratamiento de la obesidad se trata también si es que tiene diabetes o hipertensión, y también se trata la parte psicológica. La dieta o la parte medicamentosa. Si tiene dislipidemia, también le dan fármacos antidislipidémicos, puede causar obstrucción de arterias, puede tener una arteriosclerosis, ¿sí? Pero muchas cosas, puede infartar, un montón de cosas, ¿sí? Puede tener trastornos del sueño. El trastorno del sueño no le va a dejar dormir bien, por ende va a empeorar su obesidad, y por ahí va. Se va a mirar en el espejo, no le va a gustar lo que está viendo, se va a deprimir mucho más. ¿Entienden? Es jodido. Por eso a mí me enferma también que hoy en día la gente quiere ser gordo. Nadie quiere ser gordo realmente. Ni quiere ser gordo. Está mal eso es feo, es insalubre. Esa gente vive menos, vive triste. ¿Entienden?
Entonces es todo un tema. Y cuando vamos a tratar de una mesa siempre englobamos todo. La dieta, las enfermedades subyacentes y también el ciclo. Porque acuérdense, la definición de salud es el bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. Por eso tratamos al paciente como un todo. ¿Ok? Por eso siempre van a haber obesidad en todo tipo de enfermedades, van a haber como factor de riesgo obesidad. Mixedema es cuando tienes mucha concentración de lípido y el lípido retiene mucha agua. La cifoescoliosis, ¿sí? La cifoescoliosis es deformidad de la acentuación de la columna, ¿sí? La cifoescoliosis es una persona que está así, que tiene la columna desviada, ¿sí? Escoliosis. Sí, cifoescoliosis. Y todo eso va a causar problemas respiratorios, ¿sí? Acuérdense, pero ¿dónde entra la obesidad? Ahí, por ejemplo, porque tenemos sobrecarga de peso, ¿sí? Sobrecarga. Ya le pesa a la articulación, al hueso, principalmente al tórax. Porque tenemos una distribución de masa gordurosa por todo el cuerpo, principalmente en el tórax. Cuando se va a inyectar, te pesa. Porque ya tenés que empezar a usar musculatura accesoria. También. Le pesa a tu corazón también porque tiene que oxigenar mucho tu cuerpo. ¿Entienden? Entonces ahí él va a trabajar más. Va a aumentar más la pre y la postcarga. ¿Entienden? Ahí, por ejemplo, puede causar también problemas respiratorios. ¿Me entendieron? Sí. La clasificación, ya hablamos. Habla un poco más a detalle muchas cosas para no perder tiempo, no le voy a dar mucho énfasis. Esta imagen, sinceramente voy a cambiar, no me gusta mucho, pero les voy a mostrar otra imagen para explicar mejor la fisiopatología. Bueno, ¿se acuerdan de circulación mayor y menor, verdad? Ok. Esto es un corazón normal, esto es un corazón enfermo. Ok. Bueno, ¿qué pasa con el cuerpo pulmonar? Tenemos aumento de la resistencia vascular de la arteria pulmonar. Ok. El circuito de la circulación menor es corazón derecho, pulmón, ¿verdad? Sí. Toda la sangre del hemicuerpo superior llega por la vena cava superior. El hemicuerpo inferior por la vena cava inferior y se encuentran acá. Esto pasa al ventrículo, del ventrículo, arteria pulmonar a los pulmones. Pero en este caso, ¿qué es lo que sucede? La sangre llega acá. Esto viene acá y cuando va a la arteria pulmonar tiene que ejercer una cierta presión para vencer la válvula y poder entrar. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Cuando esta arteria está tan dura, tan enriquecida por el aumento de presión de la resistencia vascular periférica, entonces ¿qué pasa con esta sangre? Ella revoca. Ella volta por donde llegó. ¿Entienden? Y es un flujo retrógrado, ¿sí? Sobrecargando el ventrículo derecho también, porque a la hora que expulsó esta sangre acá ya vino otra carga, ¿entienden? ¿Y esta sangre a dónde se fue? Por abajo, eso se va al hígado y forma una hepatomegalia dolorosa. ¿Por qué?
Porque ese hígado se llenó de sangre. ¿Entienden? Después, más abajo, edema de miembros inferiores. Arriba, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener ingurgitación yugular. La vena yugular va a estar hinchada y va a estar visible. Eso es lo que va a pasar. Y después, pero esto siempre va a ser así, no necesariamente. ¿Qué va a pasar? El ventrículo derecho se va a rendir y no va a ejercer más fuerza. No, si no, ya vamos a morir. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a apretar con más fuerza esa sangre para poder vencer esta mano. Ok, perfecto, consiguió vencer esa presión, pero ¿qué pasa con el tiempo? ¿Qué pasa con la musculatura cuando ejerce más fuerza de lo que debe por mucho tiempo? No. Hipertrofia. Aumenta volumen o número de células. Aumenta, sabe ou não? Aumenta o tamanho, mas esse calor não aumenta. Exactamente, aumenta el tamaño, no el número de células. El número de células se aumenta, se llama displasia. ¿Entienden? Tenemos hipertrofia, aumenta el tamaño de esas fibras, aumenta el tamaño. Y tenemos entonces una hipertrofia. Hipertrofia ventricular derecha. Y si sucede eso, ¿qué va a pasar con la luz del ventrículo? ¿Va a disminuir o va a aumentar? Disminuir. Va a disminuir. Si disminuye la luz del ventrículo, ¿qué pasa? Disminuye la capacidad de ese ventrículo, ese corazón se puede volver insuficiente. ¿Entendieron? Eso quiere decir fisiopatología. Vos explicas por qué sucede esa patología. ¿Entienden? ¿Dudas? No. ¿No? ¿Se entendió bien? ¿Sí? Vamos a volver. Doutor, então a direita seria pulmonar e a esquerda sistêmica. Claro. Seria isso, né? Claro. Porque Direita siempre va a ser a la pulmonar. izquierda viene la sangre ya oxigenada, la misma cosa, de la aurícula al ventrículo, pero del ventrículo a la aorta y de la aorta a todo el sistema. Acá. Acá. Estas son las causas. El EPOC va a haber fibrosis pulmonar o resección pulmonar, va a haber hipoxia, hipertensión pulmonar. ¿Sí? Hipertensión pulmonar. Entonces va a haber aumento de la resistencia vascular, lo que les expliqué. Por ende, después va a haber aumento de la poscarga. Aumento de la poscarga es lo que yo les dije, que el ventrículo va a aumentar más su fuerza de contracción porque va a llegar más sangre. ¿Ok? Porque ese ventrículo derecho está sobrecargado. Entonces va a tener que ejercer mucho más fuerza porque va a tener mucha más sangre que inyectar a los pulmones. ¿Entienden? Bueno. Entonces esto es la traducción, digamos, de este gráfico. Y también lo que sucede, va a haber también edema pulmonar porque va a haber demasiada sangre. ¿Entendieron? Bueno, la clínica. ¿Cómo va a estar este paciente? ¿Cómo se le va a presentar a ustedes? En el caso de un TEP, de un tromboembolismo pulmonar, este paciente va a estar con disnea intensa y colapso cardiovascular, palidez, sudoración taquicardia, hipotensión, soplo sistólico, insuficiencia tricuspidia, ingurgitación y hepatomegalia dolorosa. ¿Entendieron? PA, oxígeno y CO2 bajo, va a estar hiperventilando porque va a estar captando y eliminando mucho CO2.
En el EPOC vamos a tener disminución del oxígeno y retención de CO2. Policitemia, va a haber hemoconcentración, o sea que voy a tener concentración de eritrocitos. Voy a intentar compensar ese déficit de oxígeno. Hipertensión pulmonar, vamos a tener SB, es una sigla en inglés de enfermedad de pequeños vasos. Sería Short Vessel Disease, va a ser, y va a ser Higher Vessel Disease, o sea, enfermedad de grandes vasos. Hasta le dije acá. Esto significa, la traducción, ¿sí? Enfermedad de pequeños vasos. Este es enfermedad de grandes vasos. Y esto es insuficiencia cardíaca derecha. HTP es hipertensión pulmonar. Yo voy a escribir esto. ¿Qué fue la foto? Hipertensión pulmonar. Después vamos a tener tos productiva, o sea que lo que va a salir de la tos de ese paciente va a ser una tos medio asalmonado, ¿verdad? Por el edema. Disnea y sibilancias, ¿sí? Eso es causado por el EPOC. ¿Qué es sibilancia, doctor? Sibilancia es cuando hay un estrechamiento del bronquio, o sea, porque espasmo y el aire pasa por un espacio muy estrecho, ¿sí? Y causa tipo un sonido como si fuese un silbido. Y este paciente va a tener ingresos frecuentes por infección, o sea que él va a ficar internado, él va a internar muchas veces por infecciones, ¿entienden? Eso quiere decir ingresos, ¿sí? Le llamamos al paciente que internó ingresó por tal cosa, ¿ok? Somnolencia, justamente porque tiene aumento de CO2, ¿ok? Personas que, por ejemplo, también están encerrados en un espacio cerrado herméticamente, y esa persona comienza a hipoventilar, ¿no? del susto que va a hacer, va a consumir todo el oxígeno del ambiente y va a sobrar ¿qué? CO2. Entonces esa persona se puede llegar a asfixiar también lentamente, pero primero va a tener una somnolencia. ¿Ok? Van a haber muchos, por ejemplo, en personas así que sufrieron o fueron víctimas de catástrofes naturales o de accidentes, ¿sí? Hay páginas de los libros que hablan sobre eso, sobre pacientes víctimas de calamidades, ¿sí? Es todo un protocolo también. Creo que en el Brasil también se llega a aplicar mucho eso, porque también sufren de ese tipo de pacientes. Cuando hay desmoronamiento de los mojos y eso, inundaciones y esas cosas. La somnolencia ya saben. Y las cefaleas. La cefalea es dolor de cabeza, ¿sí? Ya saben lo que es. Hay lesión, ya hay afectación del cerebro.
Al examen físico, ¿qué es lo que vamos a ver? Pigmentación de nicotina en los dedos. Pacientes fumadores crónicos van a tener un dedo manchado, ¿sí? Va a tener medio que pintas en los dedos, ¿sí? Esa es la señal clásica de un fumante crónico. Roncos y sibilancias. Vocês já deram aula de exame físico? Com o Dr. Nelson? Ah, sim, ontem. Ayer, ¿verdad? Uhum. Entonces hablaron sobre ruidos patológicos, ruidos fisiológicos. ¿Cuál era el ruido fisiológico del pulmón? Como é o quê? El ruido fisiológico. Foi. Murmúrios circulares. Murmullo vesicular, exactamente. Y ronco y sibilancia, patológico. Roncos es cuando hay líquido, ¿sí? Entonces se escucha así en el pulmón, ¿sí? Cuando hay líquido. Sibilancia es cuando el aire pasa por un espacio estrecho y para eso va subido, ¿sí? Ese es común en pacientes con asma. Soplo de insuficiencia tricuspidia y signos de insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? Que van a ser ingurgitación, edemas y hepatomegalia. ¿Ok? Por lo ya vimos. Diagnóstico. ¿Cómo voy a diagnosticar a ese paciente? Historia clínica. ¿Saben lo que es la historia clínica? O tienen alguna idea de qué sea. ¿Ya oyeron hablar de historia clínica? Não sei o que contar mesmo. No importa si no saben, están muy temprano en esta vez para que sepan que. ¿O yo oyeron hablar? Historia, Você falou ontem. historia clínica es un documento médico legal. Ahí va a estar toda la información del paciente y de sus enfermedades. Ok, todo. Va a estar el examen físico, la ocultación, laboratorio, la imagen, todo. Eso es historia clínica. Ok, va a tener información resumida de lo que tuvo antes hasta lo que tiene ahora. Y todo eso nos importa, ¿sí? Porque ahí voy a saber si ese paciente ya ingresó anteriormente por este problema o no, o tiene enfermedades de base o no tiene, ¿me entienden? O si mejoró, o si tuvo trasplante, lo que sea. Y generalmente estos pacientes son pacientes que ya ven con la pasta de ellos, ya con los estudios anteriores, ya un paciente bien conocido. Entonces esa parte es un poco más fácil de obtener información. ¿Ok? El examen físico, voy a ocultar a ese paciente, ¿verdad? Voy a ver su tórax, voy a ver su forma. Si es un tórax en tonel, si es un tórax hundido, excavado, si tiene escoliosis, si tiene lesiones a nivel del tórax. Todo eso voy a mirar en el examen físico. Voy a palpar, voy a escuchar y voy a percutir a ese paciente. ¿Ok? Para poder llegar a mi diagnóstico. Después, rayo X de tórax, voy a ver aumento en las arterias pulmonares. Le voy a mostrar después. Funciones respiratorias, entonces voy a ver una hipoxemia y una hipercapnia, ¿sí? En el electro va a ser evidente signos de insuficiencia cardíaca derecha. Y en la ecocardio voy a ver cavidades derechas disminuidas, ¿verdad? Con el espesor de la pared engrosado. La gammagrafía, voy a ver el ventrículo derecho normal anulado por el ventrículo izquierdo, ¿sí? Y el cateterismo en el caso de que haya hipertensión pulmonar. Como assim, Eduardo? ¿Mm? Esse exame de tomografia. Só vendo o direito, não vendo o esquerdo? Você disse que o ventrículo direito está normal, do lado pelo ventrículo esquerdo? Sí. Ahora, en la ecografía, voy a buscar otra imagen. Está muy sobrepuesto.
Doutor, o cateterismo ele vê onde está as obstrução na veia? Como? Na artéria veia? Ou Sí, cateterismo? a ver ahí si hay obstrucción y esas cosas. Ahí se puede ver también si hay un trombo, se puede hacer una trombectomía mecánica. Justamente encontré un material en San Agnet. Acá. Wow. ¿Eso que viene ahí? ¿Qué es? ¿Cómo? Ingurgitación yugular. ¿Sí? Muy característico. ¿Sí? Justamente. En portugués no va a estar, pero distensión yugular o ingurgitación yugular, es lo mismo. Cara electro. Acá. Este posiblemente es de una mujer. ¿Cómo yo sé que es una radiografía de una mujer? ¿Ah? ¿Cómo yo sé que esta es una radiografía de una mujer? Eu acho que tá no seio aí. Claro, acá está. Y también la cintura más ancha. Acá se está el contorno de las mamas. Claro, la mujer, su cintura es más ancha, luego acá, la cadera del décimo, ¿verdad? ¿Cómo se dice en portugués? El Cuadril. Cuadril, el cuadril de la mujer es más ancho. El hombre es tan cuadrado. Acá, voy a aumentar para que se vea mejor. Ahí. Ok. ¿Qué esto es? Columna. Clavícula. ¿Y acá? Arcos costales. ¿Y acá? Diafragma. Eso es un pequeño edema. ¿Y acá? Silueta cardíaca. Acá se ve el callado aórtico. Y acá vamos a ver la arteria pulmonar. Este corazón está muy grande. ¿Sí? Posiblemente tengo ya una cardiomegalia. Okay, justamente por la hipertrofia, por la sobrecarga que va a tener ese corazón. Bien, este es de perfil. Esto es AP o antero-posterior y esto es de perfil, lado. Y acá. Un corazón chimay, enorme. Vieron cómo ese corazón está más grande. ¿Sí? Pues es asociado más al electro. Bueno, les muestro el electro ahora porque ustedes van a tener una clase de electro. ¿Okay? Para que puedan tener entonces, todo sucede, la historia del paciente, el examen físico, los estudios de imagen, electro y eso también podemos hacer el diagnóstico de cuerpo pulmonar. ¿Okay? Vamos a tener una clase sobre, o sea, con el doctor Nelson, te van a hablar sobre tromboembolismo pulmonar, tromboembolismo
trombofilia, esas cosas. Y eso ya cayó en el revalio, ¿sí? Ya fue tema del revalio. Entonces estudien bien, triada de Virchow, esas cosas. ¿Entendieron? ¿Sí? Y ahora vamos a terminar. Evolución y pronóstico, ¿sí? ¿Cómo va a evolucionar este paciente y cuál es el pronóstico, ¿sí? Va a depender de la posibilidad de controlar la enfermedad de base, ¿verdad? La enfermedad de base del paciente. Con eso hablamos, aquí yo me refiero de su enfermedad de base, de su cardiopatía, de su DPOC, ¿verdad? Esas cosas son sus enfermedades de base, ¿ok? Si el paciente ya está muy mal de su enfermedad de base, va a ser medio difícil, ¿verdad? Su pronóstico va a ser peor, ¿ok? Si el paciente llegó a tiempo a la consulta, esas cosas, entonces va a tener un pronóstico mejor, ¿sí? Cuanto antes venga, mejor. No adianta chegar já tudo, com perdão da palavra, já chega todo fudido já e não hay mucha cosa que hacer. Magia tampoco podemos hacer, no somos Dios, ¿verdad? Para revertir eso. Y después también sus grados de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca también tiene sus grados de estratificación y sus criterios. Y uno de ellos es del NYHA. NYHA es New York Heart Association, ¿sí? Tiene su escala de estratificación, ¿sí? A pessoa falou hoje, não sei. Falou. Sí. Deixa ali. Ese es otro tema. Insuficiencia cardíaca es un poco extenso. Pero vamos a Foi ver essa aula aí que a gente ficou aqui sem almoço, falando sobre isso. E ele correu, né? É. ¿Sí? Bueno, tratamiento. Primero, la causa. Siempre vamos a buscar la causa. Nosotros no tratamos los síntomas, tratamos siempre la causa. Porque si tratamos los síntomas, el paciente nunca va a mejorar. ¿Ok? En este caso van a ser las enfermedades de base. Si tiene TEP, que es tromboembolismo pulmonar, entonces que su problema son los coágulos. Tiene trombofilia, entonces le vamos a hacer trombólisis, sea por fármaco o mecánicos, y le vamos a anticoagular con anticoagulantes. ¿Ok? La warfarina, la aspirina, entre otros, ¿sí? EPOC. El EPOC le vamos a dar oxígeno y broncodilatadores, ¿verdad? Porque va a estar enfisematoso, va a estar con dificultad para respirar, entonces le vamos a dar broncodilatadores. Vamos a hablar de eso más adelante en el capítulo de asma, no se preocupen. Diuréticos para los edemas, ¿sí? Si tiene un edema pulmonar y edema de miembros inferiores, ¿sí? Digo de edema pequeño en el pulmón, se le dan diuréticos, ¿verdad? Para que pueda orinar, ¿verdad? Ese exceso de líquido. Antibióticos solo si hay infección. ¿Es vos dar antibiótico para infección viral? Não. Nunca. Solo en el caso de que tenga una sobreinfección, que tuvo una gripe, ¿verdad? Por un rinovirus o lo que sea, no se curó y tuvo una sobreinfección, ¿verdad? Tuvo una neumonía, tuvo una neumonía adquirida en la comunidad. Eso es una sobreinfección. Estaba engripado y tuvo una neumonía. Ahí sí le vamos a dar amoxicilina, clavulán, o lo que sea, acitromicina. Yo no le voy a dar amoxicilina a mi paciente solo porque él vive con ginecomastia. Nunca. Nunca. ¿Sí? Flebotomía si el hematocrito está mayor de 55 al 60%. Flebotomía es, digamos así, disecar vasos sanguíneos. Y después, tratamiento de la hipertensión pulmonar. ¿Sí? Vamos a tratar esa hipertensión pulmonar. ¿Ok? ¿Alguna duda? Doutor, o que é a flebotomia? Va a disecar vasos sanguíneos. Solamente. Hola. Eu tenho uma dúvida mais
mais sobre curiosidade. Sim. Aqueles atletas de alto rendimento, de Uhum. fisiculturismo, Claro. o coração dele vai hipertrofiar com o tempo, por Claro. tanto de anabolizantes que eles tomam? No es tanto por el anabólico, es por... A ver. El tema con los físico-culturistas es que ellos toman anabólicos para que ellos puedan ejercer más, más fuerza, ¿verdad? Entonces, cuando mayor, tienen mucha cantidad de musculatura, entonces eso también les sobrecarga el corazón. Y ellos se llevan al extremo, todos llevan al extremo, ¿entiendes? Entonces, tanto por eso ellos son atletas de alto rendimiento, ¿sí? Futbolistas, velocistas, como Usain Bolt, esas cosas. Entonces, ellos por ejemplo tienen el corazón grande, pero justamente porque ellos llevaron su capacidad cardiopulmonar al extremo. Pero su cuerpo está adaptado a eso no es malo. Pero sí que si es que ellos no tienen un control riguroso, así, un acompañamiento médico, son muy susceptibles a tener problemas cardíacos, a tener infartos. Pasa mucho en el fútbol, no fútbol. No es tan frecuente, pero ya llegó a pasar. El Kun Agüero, por ejemplo, tuvo problemas cardíacos, por eso se retiró del Barcelona, ¿entendés? Y ya hubo futbolistas que tuvieron infartos en el medio de una partida, ¿sí? No me acuerdo quién. Eu acho um jogador. Um jugador jogando assim atual. Libertadores. Hã? Jogando Libertadores contra o São Paulo, não lembro que time que era. Do nada, ele caiu. ¿Entienden? Entonces por eso. Más atletas así que son de explosión, ¿verdad? De velocidad, ¿sí? Porque eso sí. Pero igual no es tan común otra vez, ¿verdad? Porque no es patológico, es fisiológico, es un mecanismo de adaptación. Ahora con los físicos culturistas sí, todavía se meten de todo, insulina, testo, trembolona, esas cosas. O pré-treino. El preentreno tiene cafeína, taurina, tiene un montón de cosas. Y la cafeína te deja taquicárdico, ¿verdad? La cafeína es un buen vasodilatador, termogénico, lo que quieran, pero en exceso del tema. En exceso. Y si voy a tener un corazón débil y vos no sabes, te puede causar un daño. ¿Sí? Y eso. Doutor, qual que é o excesso do café? ¿Exceso? ¿Del café? Te da gastritis. Só, né? Solo. Que é estudante sem café e sem energético, Te época da de prova. gastritis, una leve taquicardia y solo. Só isso. Solo que la gastritis es el tema. Molestoso. Pero tomado así 2 veces al día es espectacular. Disminuye la resistencia a la insulina, disminuye el grado de limpio en sangre, te deja más alegre, más despierto. Todos son beneficios. Café es buenísimo. Café es buenísimo, es termogénico, lo máximo. Depois do almoço é melhor ainda. Pero como le digo, todo lo bueno en exceso es malo. É verdade. Todo lo bueno en exceso es malo. ¿Todo cierto? ¿Todo ok? Muchas gracias, chicos. Mucho más lista. Gracias, Y doctor. están liberados. Vamos mais um. A menos de mí. E eu vou estar daquele jeito. Daquele jeito, não. Do jeito. O que ele está tomando? Umas paradinhas. Está tomando o que? Aline Gurunga. Não vem, doutor. Não? Não, ela não vem hoje. Carmen Fagundes. Presente. César Júnior Amarilla. Cristian Amarilla. Presente. Evangelina Cine.
Gabriela Eduardo, Presente. Giovanni Franco, Presente. Leonardo Ribeiro Céspedes, Monique, Presente. Nubia, Tatiana González, Verónica Saracho está de reposo, ¿verdad? Presente. Victoria Cavani, Presente. Joyce Ocoma. Muy bien, no faltó nadie. Llamar. ¿Ya le llamé a todos? Sí. Luego chicos, semana que viene, cuídense, pórtense bien, duerman y tomen mucho café. Aqui. Obrigada. Dale, dale. Você vai ver no chá agora? Tchau, doutor. Obrigada. Dale. Hola. Nubia. Es más caliente, está demasiado frío. ¿En serio? La de Francia calorcísimo ya. Está afuera. Sí. No por acá. Ahí en mi comedor. Ahí en la cantina hace frío. Buenas tardes. Estou resolvendo a situação. Dá para tu resolver comigo, porque eu estou vendo sua disciplina. Parece que sua disciplina não tem pré-requisito depois. Ela não trava nada? Não, trava. Não, ela não. Menopausa. É isso, porque dependendo, eu vou ver, porque botou o pagamento lá em cima, eu disse, aí dependendo eu vou tirar mais posso outro, estou resolvendo lá com ele. Mas se aquele preço tão alto for só da micro, aí eu tiro. Mas parece que foi da luz, aí se for vou ter que diminuir um, porque deu um 100%, quase. Não, 100 não, 50%. Aí eu resolvi isso. Aí eu tava assim. Tá mais possível. Ela tá. Mercosul não trabalhou, né? Ah, então é isso que eu vou ver lá. Eu vou ver com ele. Nossa, muito bem. A senhora vai começar agora? Eu vou ali, já Hoje já. tem exercício, ele dá aula 6. Você já tem as aulas aí? Tem. Aula 6. Eu vou ali um minuto. Eu já estava falando com ele, aí corri.
Veio rápido, porque a gente sabe que a senhora vai mandar ele embora já. A senhora vai estar cansada. Aham. Mas isso já é no tempo, mas agora. Ou vocês que querem ir embora? Não, imagina. Não, senhora. Tá tão óbvio assim?